Ustedes que vinieron a esta parroquia María Madre de la Misericordia, en este sexto domingo de Pascua, hemos escuchado el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículo del 9 al 17, en donde una persona que se acerque de una manera ingenua a este texto, ¿qué idea le va a quedar frente a la lectura de que aquel que haga lo que yo le mando es mi discípulo? Y obviamente esto lleva a que el que no lo haga pues no es discípulo suyo. Va a percibir la idea de que tenemos que someter nuestra voluntad a Dios. Eso es lo primero que percibiría una persona que lee este texto de una manera ingenua. Es que ustedes y yo tendríamos que someter nuestra voluntad, nuestra decisión, nuestra capacidad de elegir a la voluntad de Dios. Esa es la primera idea, y eso es un error, porque eso no es lo que está pidiendo el Evangelio. El Evangelio no quiere, o el mensaje de Jesús no es que nosotros nos sometamos a una deidad, no es que nosotros perdamos nuestra capacidad de elección, sino que lo que quiere Jesús es que seamos personas obedientes. Y ahí tendríamos que entrar en la etimología de la palabra obedecer. Cuando usted le dice a una persona y haga la consulta, pregúntele a una persona qué significa obedecer, le van a decir hacer lo que otro diga, hacer lo que otro manda. Pero etimológicamente hablando, y es la idea que se lleva en todo el Evangelio, es que obedecer no quiere decir eso. Obedecer es una palabra latina que está compuesta por una partícula primera o y b, o audire. Esa partícula o en latín se utiliza aquello que ataca algo, aquello que afecta algo. Es decir, que la palabra obedecer es aquel que sabe escuchar, aquel que se le afecta el oído, aquel que escucha y es afectado por lo que escucha. Es decir, lo piensa, lo analiza y a partir de esa comprensión de lo que se le está diciendo, se deja instruir y al dejarse instruir, actúa. Eso es lo que está pidiendo el Señor. El Señor lo que está pidiendo no es que nosotros sometamos nuestra voluntad. Lo que está pidiendo el Señor es que seamos personas de escucha. Es decir, que lo que se nos propone, se nos diga, que no es otra cosa más que meternos en el amor del Padre, lo sepamos captar, pensar, analizar. Y cuando yo soy capaz de captarlo dentro de mi pensamiento, desde mi realidad pensante, entonces yo me dejo instruir y lo pongo en práctica. De resto es imposible que una persona pueda cumplir la voluntad de Dios si éste no sabe escuchar. Por eso es muy interesante, y lea si me verá Deuteronomio capítulo 8, siempre Dios se le presenta a Israel con una expresión que dice Shema Yisrael, escucha Israel, siempre cuando Dios le va a hablar a su pueblo elegido en su primera instancia, porque ahora nosotros somos esa sustitución del pueblo elegido, Dios siempre le dice a ese pueblo, escuche, sepa escuchar, porque cuando escucha entiende, y cuando entiende se deja instruir, y al dejarse instruir usted actúa con una intencionalidad. Esa es la primera idea, o una de las ideas que yo quiero que ustedes salgan hoy de esta parroquia María Madre de la Misericordia, es que nuestra fe tiene que ser captada, pensada, analizada. Cuando yo logro entender mi fe, es cuando yo puedo dejarme instruir, y al dejarme instruir, yo obro según la voluntad de Dios. Entonces, el sometimiento aquí a la voluntad de Dios no existe. Y ustedes pueden descubrir que estamos tan mal en el campo religioso, que hoy uno descubre personas cultas, capacitadas, abogados, ingenieros, arquitectos, médicos, personas que han pasado por una universidad que supuestamente son cultos, y personas que ingresan a un movimiento pseudocristiano, a esa
esas sectas, a esos grupos sectarios, en donde uno se pregunta cómo una persona que ha sido cultivada, como una persona que debe de tener una capacidad crítica y analítica, no es capaz de analizar el discurso que le están diciendo frente a esas sectas. Uno no logra entender. Como tampoco uno logra entender que existan en la Iglesia Católica personas que hayan pasado por la universidad y no logren entender su fe. Eso tampoco se logra entender. ¿Cómo es posible que personas que son capaces de pensar, de analizar, son personas que tienen un título, que han sido cultivadas, que han pasado por una universidad y se dejen asombrar por cualquier cosa que les dicen, bien sea o porque leen o bien sea porque ven un programa de televisión, sin ir a constatar si lo que le están diciendo es correcto, sino que repiten de lo que otros han dicho sin mirar y sin constatar si lo que le están diciendo es correcto. Entonces esa es la primera idea que yo tengo que tener clara. La fe se analiza, la fe se estudia, la fe se comprende, porque si yo no logro entender lo que Dios me propone, yo no me dejo instruir, y al no dejarme instruir, no lo pongo en práctica. Y como hoy es Día de la Madre, yo quisiera conectar esta situación del elemento religioso con lo que pasa el Día de la Madre. Lo que voy a decir hoy está basado, me baso en lo que la psicología del desarrollo humano ha analizado y ha puesto por escrito en los diferentes libros que ellos tienen. Usted puede, pues, irse a una biblioteca, buscar, así tienen los títulos, Psicología del Desarrollo Humano, y enfatizar en dónde se desarrolla en nosotros el elemento religioso. Yo quisiera hacerles caer en cuenta en eso. El elemento religioso, la sensibilidad religiosa, se da gracias a que la mamá nos permite avanzar en el aspecto religioso. Es decir, nosotros estamos predispuestos biológicamente hablando a tener una realidad trascendental, pero si la mamá no nos sensibiliza en este aspecto, nosotros nunca tendríamos una sensibilidad religiosa. ¿Qué significa eso? Que si una mamá no le desarrolla la realidad religiosa a un niño, y eso está desde la psicología del desarrollo humano, la persona va creciendo y no le importa la religión. Es decir, le da lo mismo ser religioso o no serlo, le da lo mismo creer en Dios o no creerlo, es diferente. Porque hay personas que confunden eso con personas ateas. No, el ateo es aquella persona que tiene la posibilidad de que exista un Dios y hace todo el esfuerzo por negarlo. Aquí es diferente. Cuando una mamá no le da la sensibilidad religiosa al niño, el niño o la niña crecen sin que la religión le importe. Es decir, si existe Dios no es problema mío. Y si existe, pues muy bueno. Yo tengo un amigo que es judío, entonces voy al culto de él. Y mi novia es cristiana, entonces yo voy a misa porque ella va a misa. Así. No le importa si usted es musulmán, si usted es judío, si usted es cristiano, eso no le importa a la persona. Es decir, la religión no le afecta. Y esto porque la mamá no le ha desarrollado el elemento religioso. Y digámoslo así en plata blanca. ¿Qué pasa cuando una mamá no le desarrolla el elemento religioso a un niño? Lo vuelve animal. El animal, cuando usted dice un animal que saque un cartel y diga Dios no existe, no, el animal le importa un bledo. Usted puede traer un perrito aquí y el perro nunca dice, estás faltando contra mis principios religiosos. Nada, el perro entra y se echa ahí hasta que usted le dé por terminarla y sale. En eso queda cuando la mamá no sensibiliza al muchacho. Queda criado como un animal. Un animal no tiene sensibilidad religiosa. Entonces por eso hoy tenemos que ser conscientes que el elemento religioso, esta sensibilidad religiosa, parte de la mamá. Y la mamá tiene que hacer a los niños que vayan desarrollando esa capacidad trascendental. Nosotros, por ejemplo, venimos predispuestos para caminar, pero solo caminamos si vemos a los progenitores caminar erguidos.
Nosotros venimos biológicamente preparados para hablar, pero solo hablamos porque escuchamos a nuestros progenitores y a nuestro entorno hablar, de resto nunca hablaríamos. Y aunque biológicamente estamos predispuestos para ello, nunca hablaríamos. ¿Ve usted? La mamá le da la estabilidad psicoafectiva al niño, la mamá le da un esquema valorativo al niño y la mamá le da la sensibilidad religiosa. ¿Y por qué esto es importante? Porque hoy el Día de la Madre tenemos que ser conscientes que hoy muchas mujeres no son piadosas. Hoy muchas mujeres no rezan, hoy muchas mujeres no transmiten ese aspecto religioso. Y al hacer eso se está perdiendo o están educando seres humanos con una tendencia demasiado mamífera. Y yo creo que es donde nosotros tenemos que despertar en esta sensibilidad religiosa. Nosotros no nos podríamos expresar en el mundo o no nos dejaríamos instruir por los principios religiosos que el Señor nos ha revelado a través de Jesús si una mamá primero no ha desarrollado en nosotros esa sensibilidad religiosa. Es decir, lo que yo hoy he explicado de que tenemos que obedecer a Dios para dejarnos instruir solo se basa en la sensibilidad religiosa que una mujer haya hecho en nosotros. Por eso les digo algo. Nuestras mamás, de los que estamos acá, que ya tenemos cierta edad, no eran mujeres muy cultas, porque muchas de ellas no terminaban su bachillerato. Yo creo que eso no existía. Creo que apenas llegaban hasta cuarto de bachillerato, y eso porque iban a ser normalistas. Pero eran mamás que dentro de su ignorancia formaban a sus hijos como seres humanos. Rápidamente los bautizaban, rápidamente nos enseñaban a rezar, todo eso. Hoy tenemos que hay mujeres que han pasado por el bachillerato. Hoy tenemos mujeres que han hecho sus carreras y que se desarrollan profesionalmente en el mundo. Hay mujeres que están capacitadas hoy más que nuestras madres, pero no forman a sus hijos religiosamente hablando. Es decir, mientras que nuestras madres, que no eran muy capacitadas, sabían desarrollar un ser humano, hoy las mujeres con tanto estudio y formando a hijos como animales. Eso es triste, muy triste. Y no lo estoy diciendo acá porque yo soy sacerdote y se lo estoy planteando desde la teología. Se lo estoy planteando desde los estudios del desarrollo humano y cómo afecta a la mujer en la concepción religiosa o en la expresión religiosa de un ser humano. ¿Ve usted? Hoy tenemos la capacidad de avanzar, hoy estudiamos más, hoy sabemos más, pero lastimosamente estamos muy bien informados, pero muy mal formados. Y por eso hoy tenemos mujeres poco piadosas, con una baja sensibilidad religiosa, que no le están transmitiendo eso a sus hijos. Y no solamente estoy hablando de mujeres jóvenes, ¿cuántas mujeres de edad? Mujeres que fueron criadas en este ambiente cultural en que la mayoría de nosotros fuimos criados, y como que les pasó, como que les resbala la formación que les dieron y se convirtieron en mujeres como sin Dios y sin ley, y le transmiten a sus hijos eso como que ni fu ni fa, para qué ir a misa, para qué rezar, eso no sirve para nada. Mujeres que fueron forjadas en una cultura como la nuestra, donde prioritariamente tuvimos una formación cristiana católica. Continuemos pues nuestra celebración eucarística. Esta obediencia a Dios parte desde la sensibilidad que la mujer haga en nosotros como personas religiosas. Y el obedecer a Dios no es someter nuestra voluntad de manera ciega. Nuestra manera de obedecer a Dios es cuando entendemos lo que nos propone. Y al entender lo que nos propone, lo aceptamos, lo vivimos, nos dejamos instruir y lo ponemos en práctica. El Señor esté con vosotros.